Bueno, Victoria Donda es abogada, es diputada del Parla Sur y es columnista del programa. Hola Vicky, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, Muchas ¿vos? gracias. Bien, bien. Bueno, muy Como podemos, atareada, ¿no? muy atareada, como se puede, fin de año, momentos muy complejos Sí. que venimos viviendo en Argentina y lamentablemente en una buena parte del mundo. Así es. Me dice, me apunta Diego que vas a hablar de el triunfo de Katz en Chile. Sí, 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 hay que decir, ¿no? Chilenos, ¿en serio? Te Claro. diría, ¿en serio votaron un pinochetista? Y con mucha pena te tengo que decir que sí, en serio. Sí, claro, La claro. sociedad Con chilena denuncias incluso, ¿no? Por muchas de sus declaraciones públicas. votó un pinochetista que además en medio de la campaña prometió indulto para los genocidas chilenos. Eh, Le dio este pinochetista ayer 128 días a los migrantes para que salgan del país o van a ser deportados, como Sí, ultimátum. sí. Empieza la pesadilla también para los chilenos y chilenas, ¿no? O para quienes hoy están en ese país trabajando, generando recursos, riquezas. Pero más que lamentarme, lo que quería aprovechar de este espacio era la posibilidad de reflexionar. Bien. Creo que este triunfo en Chile nos muestra de forma más meridianamente clara que lo que se terminó de romper es la hegemonía de la alianza del neoliberalismo progresista, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y por qué lo digo en Chile? Porque en Chile tal vez se ve más claro, ¿no? El neoliberalismo progresista es este neoliberalismo donde los sectores financieros se fueron asentando, fueron creciendo y fueron acumulando cada vez más riquezas en modelos extractivistas como los modelos de América Latina, modelos económicos extractivistas, pero que bajo gobiernos con pátinas progresistas de centro izquierda tuvieron la participación de algunos de los grupos sociales más relegados. Y eso le dio a estos modelos económicos cierto carisma, te diría, ¿no? Este discurso de inclusión a las mujeres, de inclusión a los sectores afrodescendientes, a las comunidades originarias, pero que no era más que la posibilidad de que algunas mujeres que sí eran parte de los sectores privilegiados económicamente pudiésemos acceder a determinados lugares de representación. Y esto era el feminismo que hablaba de romper el techo de cristal. Ese feminismo que hablamos durante mucho tiempo de romper el techo de cristal era el feminismo que no miraba a los sectores de las mujeres que solo barrían los restos del cristal que rompíamos nosotras, ¿no? Y esa alianza se olvidó de los sectores más empobrecidos, los grandes sectores de la sociedad que quedaron por fuera de esa promesa de progreso que representaba el neoliberalismo progresista. Sectores que fueron precarizados. Digo, hoy nosotros tenemos que enfrentar una discusión sobre la reforma de la ley de derechos laborales, y lo hacemos en una sociedad donde más del 50% de la sociedad no conoce lo que son los derechos laborales. Sí. Entonces, esto hay que discutirlo. Es muy difícil ir a defender los derechos laborales que son absolutamente necesarios para mejorar los pisos, porque vos vas a estar mejor aunque trabajes en forma no registrada, porque hay un piso que son los trabajadores registrados. Si esos trabajadores registrados bajan ese piso, todos vamos a estar mal. Ahora, eso es muy difícil de explicar, y de explicar cuáles son los beneficios de tener una ley de derechos laborales que defienda a los trabajadores, cuando vos tenés el 50% de la sociedad por fuera de ese sistema. Así es. Entonces me parece que lo que termina ganando en Chile es esta ultraderecha, no tanto porque haya ganado la ultraderecha chilena, el neofascismo chileno, sino más bien porque perdió esa alianza neoliberal progresista que no terminó
de hacer realidad las expectativas de la mayoría de la sociedad, que es lo mismo que nos pasó a nosotros. Sí, claro, es un fenómeno que se viene repitiendo en el mundo, ¿no? La decepción y, bueno, la búsqueda de un cambio. Y mucha gente hace la vista gorda, se tapa la nariz y vota ultraderechistas que dicen y que promueven barbaridades, ¿no? En contra de los derechos humanos, por ejemplo. Con tal de encontrar una salida a la crisis económica, ¿no? Al problema de lo material, que en definitiva estamos viendo que tampoco la derecha o las derechas están llevando una solución a esta agenda. No, lo que está claro es que en Latinoamérica, salvo la excepción honrosa de México, sí, los pueblos no están contentos con sus gobiernos, mayoritariamente no están de acuerdo con sus gobiernos, y esta ruptura de la hegemonía de un modelo económico asentado en agrandar los sectores financieros y en la explotación de los recursos naturales, está llegando, o sea, se agotó. Se agotó, no genera distribución de la riqueza, y lo que tenemos que discutir es otra cosa. Claro. Mientras tanto, la pesadilla. Y la pesadilla la enfrentamos, como siempre, todos y todas juntas. Hay que decir también que hay determinados principios laborales que nos van a dejar a quienes ejercemos el derecho con muchísimo trabajo. Digo, si alguien pretende que con la supuesta ley de reforma laboral paren los juicios, hay que decirles que poco conocen de derecho. Los juicios van a aumentar porque los trabajadores que entraron a trabajar con el anterior sistema se pueden y deberían aferrarse a un principio que tiene el derecho en Argentina y en el mundo, que es el derecho de progresividad. Entonces, cuando le quieran aplicar un nuevo régimen laboral, los trabajadores lo que van a tener que hacer es recurrir a algún abogado laboralista. Estaremos ahí para defender los derechos. Claro. Y lamentablemente los juicios en la justicia laboral se van a acrecentarse exponencialmente. Para dolor de cabeza de algunos y algunas empleadoras, sobre todo algunas famosas que anduvieron dando vueltas por la televisión apoyando esta reforma, que no es una reforma, sino que es una quita masiva de derechos conquistados durante tanto tiempo, ¿no? Victoria, y con respecto al tema de los juicios laborales, entiendo que también debe haber muchos juicios contra el Estado por los despidos justamente de empleadas y empleados estatales. Sí, hay muchos juicios contra el Estado siempre son más largos. Exacto. Pero realmente cuando este proceso termine, no solo nos va a dejar un país devastado, sino que nos va a dejar juzgados, atestados de juicios que... También, perdón, ¿no?, que interrumpa, pero también de las personas que hicieron aportes para jubilarse y no pudieron entrar a una moratoria, ¿verdad? Porque ¿a dónde fueron a parar esos aportes, por más que estuvieran incompletos? Tienen derecho a hacer reclamos. Tienen derecho a hacer reclamos. La verdad es que la moratoria, también hay que hacerse cargo de las cosas que no votan, ¿no? La verdad es que la moratoria la derogó el gobierno que la mayoría votó. Entonces, ¿tienen derecho a hacer reclamos? Sí, por supuesto. Y también tenemos la obligación de volver a pelear por un gobierno que restituya el derecho a entrar a una moratoria, ¿no? Exacto. Porque hay algunas cuestiones que judicialmente los caminos son más difíciles. No digo imposibles, dice que soy como con el optimismo de la voluntad, pero a veces hay que ponerle la pátina de la razón también. Sí, también. No, pero es verdad que, bueno, la litigiosidad va en aumento, y esto que vos traes es importante, porque con esta reforma laboral será aún más entonces la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tendrán que iniciar acciones legales. Absolutamente, así que quedamos a disposición. Cualquier duda tienen el mail de la radio para comunicarse. Como siempre, cualquier duda de estas características, nosotros estamos armando grupos de trabajo, de estudio y por supuesto de abogados que asesoren y abogadas que asesoren en forma gratuita a aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan alguna duda de carácter judicial. Sí. Bueno, Milei recibió a Kast, al presidente electo de Chile.
hoy busca, digo, volviendo al punto donde inició la conversación, busca establecer una alianza, ¿verdad?, con este hombre. Sí, por supuesto, y no me cabe duda. Bueno, ellos establecerán una alianza, así como nosotros fortaleceremos los lazos de integración y una alianza por la soberanía, por la paz y por la vida, de la mano de la presidenta de México, el presidente de Brasil, el presidente de Uruguay, el presidente de Colombia, y aquellos gobiernos que se oponen a la muerte y a que se profundicen modelos de pobreza y hambre. Bien. Bueno, Vicky, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Victoria Donda, en la vuelta completa, efectivamente, Milei y Kast estuvieron juntos, sacaron la foto